Bienvenidos nuevamente a una historia de terror más que tenemos para todos ustedes. Les mandamos un fuerte saludo y, como siempre, agradecemos a todas las personas que nos han apoyado en este proyecto, a todas las personas que nos han dejado un comentario. La verdad nos ayuda muchísimo que nos escuchen, aunque sea nos dejen un simple comentario, para nosotros significa muchísimo. Y bueno, los seguimos invitando para que nos escuchen y compartan estas historias de terror con sus amigos, sus familiares, y también para que nos sigan mandando sus historias al correo que les dejamos aquí en la descripción del video. Y recuerden que también nos pueden seguir en Facebook como Historias de Terror Oficial, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, vamos con la siguiente historia que nos hace llegar Lorena Martínez del estado de Morelos. Hola, ¿qué tal? Toda la comunidad de historias de terror. Quiero compartirles esta historia con ustedes. Les mando un fuerte saludo a todos los que nos escuchan y a los que lleguen a escuchar esta historia. Me gustaría mucho escucharla en este canal. ¿Han visto o incluso sentido uno mismo el dolor que se siente al ver a un ser querido sufrir por algún dolor, ya sea emocional o físico? Es muy desesperante y triste. Soy del estado de Morelos y lo que les voy a contar es algo que le pasó a mi bisabuela y que hasta a mí me hace sentir una enorme angustia, aun y cuando esto no nos tocó vivir a nosotros. Pero seguiremos siendo testigos de lo ocurrido. Esto es algo que a toda nuestra familia de mi madre nos ha atormentado y tal vez lo seguirá haciendo por muchos años. Todo lo ocurrido sucedió hace ya casi 100 años. La verdad, no recuerdo desde cuándo es que conozco la historia. Es algo que absolutamente todos lo saben en la familia, desde el más pequeño hasta el más grande. Incluso se ha decidido en ya no seguir contando esta historia a los hijos más pequeños. Esto para que cada vez se vaya olvidando más esta historia. Aunque claro, seguiremos viendo esto que aún ronda por las calles de donde ocurrió. Pero al menos ya no sabrán las generaciones venideras que esto formó parte de nuestra familia. Bueno, lo que les quiero compartir es lo que mi bisabuelo hizo por ambición y egoísmo, e incluso ir contra la voluntad de Dios. La verdad, no sé ni cómo es que supe esta historia. Solo sé que mi abuela contaba algo que su padre había hecho hace muchísimos años. Ella decía que toda la familia era muy humilde y no había mucho que hacer en cuanto al trabajo. Solo era trabajar en el campo por largas jornadas de sol a sol, la única opción que había para ese entonces. Dice mi abuela que su padre, o sea, mi bisabuelo, fue una persona muy ambiciosa y arrogante, que siempre se proponía a conseguir lo que él quería a toda costa, esto por lo general de mala manera. Siempre lo recordaba quejándose de casi todo, como si nada le pareciera. Dice que en ocasiones lo veía caminar despierto durante toda la noche, incluso platicando solo, como si se quejara de algo. Esto era muy molesto para todos. Su madre, mi bisabuela, no podía decir nada, ya que reaccionaba de una manera muy agresiva y violenta. Por tal razón, nadie podía decirle nada, o incluso quejarse del carácter de mi bisabuelo, por el miedo que le tenían. Mi abuela siempre decía que sentía mucho coraje al recordar esa etapa, pero lo realmente aterrador llegaría un día que su padre se volvió completamente insoportable. Hablaba de las cosas que él quería hacer y que tenía en mente para salir de esta pobreza.
Siempre lo escuchaban decir: vida es lo que me va a hacer falta para hacer todo lo que yo quiero hacer. Con el pasar de los días, mi bisabuelo se iba al monte a trabajar, regresaba a horas de la noche. Dice mi abuela que cada vez que regresaba, llegaba con una sonrisa de satisfacción. Al día siguiente, le dijo a todos sus hijos que iba a hacer todo lo posible por sacarlos de esa maldita pobreza. Es así como una noche que mi bisabuelo salió hacia el monte. A todos se les hizo completamente raro por qué había salido de noche hacia el monte. Al regresar por la mañana, regresó, pero de una manera completamente diferente. Algo había cambiado en él. Dice mi abuela que incluso su carácter había cambiado. Ya no era ese mismo hombre renegón y gruñón que se quejaba de todo. Esta vez era muy amable y cariñoso con todos. Esto era algo extraño para todos. A la vez, les daba un poco de miedo el comportamiento de mi bisabuelo. Pero un día que se emborrachó en una fiesta del pueblo y al estar muy ebrio, causó una pelea con otros señores que se encontraban en la fiesta. Al salirse de control la pelea, uno de sus compadres sacó un arma de fuego y le disparó a mi bisabuelo en distintas ocasiones, dejándolo fuertemente herido. Todos pensábamos que no resistiría. Al llevarlo al doctor, que para ese entonces no había uno en el pueblo, tuvieron que llevarlo hasta la capital. Esto les demoró más de 3 horas y la desesperación de tardar tanto apagaba las posibilidades de que mi bisabuelo sobreviviera. Mi abuela, que todo el transcurso lo notaron completamente tranquilo, incluso sonreía en ocasiones. A los 2 días, sorprendentemente, mi bisabuelo se encontraba completamente recuperado de sus heridas. Al parecer, los impactos le habían causado severos daños a sus órganos, pero no se explicaban cómo es que se habían regenerado tan pronto en tan solo 2 días. Esto fue sorprendente para todos, ya que había recibido más de 5 disparos. Todos se alegraron al saber que el papá de mi abuela había sobrevivido. Incluso el compadre que le había disparado fue a disculparse con mi bisabuelo y a pedirle perdón. Pero esto no sería lo único que le pasaría a mi bisabuelo, ya que un día que se encontraban limpiando, una serpiente mordió la pierna de mi bisabuelo. La idea de mi bisabuela era llevarlo de inmediato a la capital para que recibiera atención médica, pero mi bisabuelo decidió solo quedarse acostado en la casa sin recibir atención médica. Mi bisabuela, desesperada, le decía que cómo era capaz de decir eso. Mi bisabuelo lo decía con una enorme tranquilidad, como si supiera que nuevamente saldría vivo de esta situación. Y así fue. Como al tercer día, mi bisabuelo se veía como si nada le hubiera ocurrido. Esto nos volvía a sorprender a todos. Mi bisabuela le agradecía a Dios por salvarlo en 2 ocasiones en que llegamos a pensar que moriría. Así le ocurrieron tragedias de las que siempre salía sano y salvo de todo lo malo que le pasaba. No fue que todos empezaron a preguntarse si era normal que mi bisabuelo siempre saliera ileso de los accidentes que sufría, como un día que al darle de comer a su mula para irse a trabajar al monte es cuando la yegua le propina una fuerte patada en la cabeza, dejándolo inconsciente y desangrándose de la nariz, que al momento de quererlo levantar para nuevamente quererlo llevar al doctor, mi bisabuelo recobró el conocimiento y les dijo a todos que no era nada lo que le había pasado. ¿Cómo no va a ser grave?, le dijo mi bisabuela, si el golpe que te dio la mula fue muy fuerte. Mi bisabuelo solo les dijo que confiaran en él y que todo iba a estar bien.
En efecto, al día siguiente mi bisabuelo se encontraba nuevamente recuperado de ese fuerte golpe. Para esto, mi bisabuela y mi abuela ya no eran normal. Algo raro pasaba con mi bisabuelo. Así que una noche que mi bisabuelo llegó nuevamente borracho a la casa, mi bisabuela le dijo que se acostara y que ya no volviera a salir. Recuerda lo que pasó la última vez que te emborrachaste. Estuviste a punto de morir. Si no fuera por Dios, no estarías vivo, le dijo mi bisabuela. En eso, mi bisabuelo soltó una enorme carcajada, burlándose de lo que decía mi bisabuela. ¿Qué Dios? Ni qué nada. Mira, vieja, a mí no me puede pasar nada, porque yo hice un trabajo en el cual me permite tener vida eterna. Todos estos años estuve aprendiendo a cómo hacer ese tipo de trabajos, y por fin lo descubrí. El cómo obtener vida eterna, le contestó riéndose mi bisabuelo. Pero, ¿qué estás diciendo?, le contestó. Sí, como lo oyes, yo hice ese trabajo cuando me fui esa noche al monte y pude conseguirlo. Hice un pacto donde yo puedo conseguir la vida eterna. Ahora nada malo me puede pasar. Yo viviré por siempre, le contestó. Y así fue como ocurrió. Conforme pasaban los años, mi bisabuelo sufría constantes accidentes por su imprudencia cuando se ponía borracho. Siempre terminaba en pleitos con armas, de los cuales salía siempre herido, pero a los pocos días se recuperaba por completo. Todos en el pueblo comentaban que mi bisabuelo tenía un pacto con el diablo. Por tal razón, no le podía pasar nada. Debemos aclarar algo muy importante y que muchos en su ambición y obsesión de vivir lo más que se pueda, cometen errores gravísimos, tal y como le sucedió a mi bisabuelo. Debemos saber algo muy importante, que el pedir o querer vida eterna no es lo mismo en pedir la juventud eterna, pues ese fue el error que cometió mi bisabuelo: pedir la vida eterna, mas no la eterna juventud, ya que con el paso de los años, mis bisabuelos, hermanos de mi abuela, se casaron y tuvieron hijos. Mi bisabuelo siguió envejeciendo durante los últimos años que vivió mi abuela con sus padres, antes de que se casara con mi abuelo. A mi bisabuelo le ocurrieron bastantes accidentes, de los cuales, por obvias razones, salía con vida de ellos. Cabe mencionar que su cuerpo preserva las heridas de los múltiples accidentes que sufrió. Incluso conserva las heridas de los disparos que le había hecho en aquel problema con uno de sus compadres. Su cuerpo tenía muchísimas heridas marcadas de todos los accidentes que sufrió. Al morir mi bisabuelo entró en una gran depresión y ya no tenía ganas de vivir. Y al casarse sus hijos, se fue quedando solo. Los hermanos de mi bisabuelo fallecieron y él era el único que aún vivía. Cuando mi abuela se casó y nació mi padre, mi bisabuelo ya contaba con 80 años. Mi abuela nos contó cómo mi bisabuelo a esa edad se comenzó a arrepentir de lo que había hecho, ya que su cuerpo cada vez envejecía más. Así que una noche tomó la decisión de terminar con su vida. Así que se terminó por disparar en el pecho en múltiples ocasiones para terminar con su vida. Pero solo sufrió un fuerte dolor, ya que no logró conseguirlo. En varias ocasiones intentó quitarse la vida sin poder conseguirlo. Una vez intentó ahorcarse en el cuarto de él. Al parecer, al intentar hacer esto, lo único que consiguió fue romperse el cuello. Un hermano de mi abuela lo encontró colgado aún del techo de la habitación. Supuestamente habían pasado 5 días colgado en ese lugar. Fue muy espantoso encontrarlo así,
Su cuello no se recuperó por completo, quedando dislocado un poco. Su desesperación aumentaba por terminar su vida y sufrimiento. Decía mi abuela que su padre le comentó una tarde que ya se sentía cansado y que solo quería descansar, pero lamentablemente no lograba conseguirlo. En otro intento de quitarse la vida, le prendió fuego a su casa, quedándose dentro para que se consumiera con toda la casa. Los vecinos le contaron a mi abuela que esa noche que sucedió todo, escucharon los gritos de dolor y lamentos de mi bisabuelo al estar quemándose dentro de la casa. Los vecinos salieron a ayudar a mi bisabuelo, sacándolo completamente quemado de todo su cuerpo. Estaba irreconocible, pero no sé si decirles lamentablemente o afortunadamente salió vivo de esa situación. Su dolor era tan grande que los vecinos no resistían el escucharlo sufrir de esa manera. Para cuando mi padre nació, ya nadie visitaba a mi bisabuelo, ya que decía mi abuela que no quería que lo fueran a visitar, ya que su estado físico era horrible. Se apoyaba de un bastón que sacó de una rama seca. Jamás quiso que lo vieran, ya que su cuerpo cada vez envejecía más. La última vez que mi abuela visitó a su papá, dice que ya no lo reconoció. Su cara era completamente oscura, no se le distinguían los rasgos. Sus manos no podía moverlas, incluso los dedos de la mano parecían estar pegados y caminaba con una lentitud muy pesada. Su padre ya no hablaba, solo hacía uno que otro gemido. Es así como dejaron de visitarlo, ya que cada vez que lo visitaban, los vecinos se percataban de que a su edad aún siguiera con vida. Mi bisabuelo les pidió a sus hijos que lo dejaran de frecuentar y que hicieran sus vidas ya sin él, que hicieran de cuenta que para ellos ya estuviera muerto. Es así como dejaron de saber de él. Cada quien se mudó a vivir con sus familias. Mi abuela se vino a vivir a Texmico, en el estado de Morelos, donde vivimos actualmente, ya que esto que les cuento sucedió en Tetecala, un pequeño pueblito del cual eran originarios mis abuelos. Pasó el tiempo y mi abuela se mudó y dio a luz a mi padre. A partir de ese momento perdió contacto con su padre y desde entonces vivió aquí con nosotros hasta que murió en el 2006 a sus 75 años de edad. Creo que con eso termino esa anécdota de mi bisabuelo, que es lo que toda la familia quería olvidar y desaparecer. Pero platicando con mi padre, dice que un día que fue a visitar donde vivía mi abuela, ya que había fallecido la última tía de mi padre, hermana de mi abuela, ahí se enteró por parte de algunos pobladores que contaban que en algunas noches, sobre todo las más oscuras, se ha llegado a ver a mi bisabuelo caminar por algunas calles, caminando con una lentitud y haciendo esos gemidos sin poder hablar. Dicen que es muy aterrador verlo o encontrárselo de noche. Muchos aseguran que aún sigue viviendo en algún lado, que nadie sabe dónde vive ahora. La casa donde vivió mi bisabuela quedó abandonada. La maleza invadió la casa, pero todos sabemos que esa casa no está completamente abandonada. Ahora que lo pienso, no sé por qué nadie de mis abuelos, hermanos de mi abuela, no heredó ninguno esa casa. La dejaron abandonada. ¿Será que mi bisabuelo aún sigue habitando esa casa? No quiero averiguarlo. Quiero, como decía mi abuela, olvidar esa parte de nuestra familia para que mínimo para nosotros, para mi familia, mi bisabuelo ya está muerto.